Bienvenidos una vez más a su canal favorito de salseo, donde no se nos escapa ni una. Soy tu nombre y estoy aquí lista y dispuesta para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades turcas. Y hoy tenemos un plato fuerte que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar, ni más ni menos, que de Kerem Bürsin y Hande Erçel, esa expareja que sigue dando de qué hablar años después de su separación. Sí, lo sé, ustedes pensarán, pero ya no estaban juntos, no es agua pasada. Y en teoría sí es agua pasada, pero el run, los rumores, las indirectas y las conexiones que los fans siguen encontrando son tan intensos que es imposible ignorarlos. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada rumor, cada declaración, cada pista que apunta a que a pesar de todo, Kerem Bürsin sigue sintiendo una admiración inmensa por Hande Erçel. Y no solo admiración, podríamos incluso hablar de algo más. Vamos a explorar porque muchos creen que Kerem, en el fondo de su corazón, sigue considerando a Hande como la reina indiscutible. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este pozo de chismes, déjenme recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gusta el salseo, si disfrutan de los vídeos de farándula turca, si quieren estar al día con todas las novedades de sus actores favoritos, suscríbanse al canal. No se arrepentirán, se los prometo. Tenemos vídeos nuevos cada semana, llenos de información jugosa y análisis profundos. Así que ya saben, clic al botón de suscribirse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo, y ahora sí empecemos con el salseo. Bien, pongámonos en contexto. Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron, durante un tiempo, la pareja dorada de Turquía. Su romance, que floreció en el set de la exitosísima serie Senkalkam Love is in the Air, fue como un cuento de hadas hecho realidad. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Nos regalaron momentos preciosos, fotografías adorables y en general, nos hicieron creer en el amor verdadero. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a veces tienen finales inesperados. Y lamentablemente el romance de Kerem y Hande llegó a su fin. La noticia de su separación fue un shock para muchos fans que sinceramente pensaban que estaban destinados a estar juntos para siempre. Los motivos de la ruptura nunca fueron del todo claros. Hubo rumores de todo tipo, agendas apretadas, diferencias irreconciliables, incluso terceras personas involucradas. Pero lo cierto es que de la noche a la mañana, la pareja que todos amábamos ya no existía. Pero a pesar de la separación, el interés en su relación nunca ha disminuido. Los fans siguen buscando señales, analizando entrevistas, escudriñando las redes sociales en busca de cualquier indicio que sugiera que todavía hay algo entre ellos. Y sinceramente a veces encuentran cosas muy interesantes. Una de las cosas que más llama la atención es la forma en que Kerem Bürsin sigue hablando de Hande Erçel. En varias entrevistas se le ha preguntado sobre su relación con ella y aunque siempre ha sido respetuoso y discreto, sus palabras denotan un gran cariño y admiración. No la menciona por su nombre con frecuencia, pero cuando lo hace, sus ojos brillan. Siempre se refiere a ella como una persona talentosa, profesional y sobre todo, muy especial. Y aquí es donde empieza la especulación. ¿Por qué? ¿Por qué seguir hablando de alguien con tanto cariño después de una separación? ¿Por qué no simplemente seguir adelante y evitar el tema? Muchos fans creen que Kerem, en el fondo, nunca ha superado a Hande. Que la considera una persona única, una mujer excepcional y que a pesar de todo lo que pasó, sigue sintiendo algo muy fuerte por ella. Pero no solo se trata de las entrevistas. También hay que prestar atención a las redes sociales. Kerem Bürsin sigue a Hande Erçel en Instagram y aunque no interactúan directamente, a veces le da me gusta a alguna de sus publicaciones. Esto en el mundo de las redes sociales es una declaración. Es una forma sutil de decir, te sigo viendo, te sigo apoyando, sigo pensando en ti. Además hay ciertos gestos, ciertas actitudes que Kerem ha tenido a lo largo del tiempo que sugieren que Hande sigue ocupando un lugar importante en su corazón. Por ejemplo, hace unos meses, durante una entrevista, le preguntaron a Kerem cuál era su actriz turca favorita. Él, después de pensarlo un poco, respondió, hay muchas actrices talentosas en Turquía, pero Hande es especial. Tiene un talento natural, una belleza deslumbrante y una personalidad encantadora. Es una reina. Una reina. ¿Escucharon eso? Kerem Bürsin se refirió a Hande Erçel como una reina. Y no lo dijo de forma casual, lo dijo con una sonrisa en los labios, con una mirada de admiración en sus ojos.
Para muchos fans, esta fue la confirmación definitiva de que Kerem sigue considerando a Hande como la reina indiscutible. La reina de su corazón, la reina de la televisión turca, la reina en general. Y no podemos olvidar el impacto que Hande Erçel ha tenido en la carrera de Kerem Bürsin. Su relación, tanto personal como profesional, catapultó a ambos a la fama internacional. Sen Kalkap fue un éxito arrollador en todo el mundo y gran parte de ese éxito se debió a la química innegable entre Kerem y Hande. Su romance en la pantalla traspasó la barrera de la ficción y se convirtió en un fenómeno global. Es innegable que Hande Erçel es una de las actrices más populares y exitosas de Turquía. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en una figura muy querida por el público. Ha protagonizado numerosas series y películas, ha ganado premios y reconocimientos, y ha logrado construir una sólida carrera. Es una mujer independiente, fuerte y exitosa que además, es una gran inspiración para muchas jóvenes. Entonces, ¿por qué Kerem Bürsin la consideraría la reina indiscutible? Pues probablemente por todo lo que he mencionado. Por su talento, por su belleza, por su carisma, por su éxito, pero también por algo más profundo. Por la conexión que compartieron, por los momentos que vivieron juntos, por el impacto que tuvo en su vida. Quizás Kerem Bürsin simplemente admira a Hande Erçel como actriz y como persona. Quizás no hay nada más allá de eso. Pero seamos sinceros, la forma en que habla de ella, los gestos que tiene, las pequeñas pistas que deja entrever, sugieren que hay algo más profundo. Que a pesar del tiempo y la distancia, Hande Erçel sigue ocupando un lugar especial en su corazón. Y quién sabe. Quizás en el futuro el destino los vuelva a unir. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Hemos visto reconciliaciones increíbles, romances que resurgen de las cenizas y parejas que, contra todo pronóstico, terminan juntas. No podemos descartar nada. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que la historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel sigue fascinando a sus fans. Su romance, su separación y su relación actual son un tema de conversación recurrente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Y es que cuando hay amor, pasión y química, es difícil olvidarlo. En fin, mis queridos chismosos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis profundo de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre he tratado de ser lo más objetiva posible, pero no puedo negar que me encanta esta pareja y que me encantaría verlos juntos de nuevo. Hemos visto cómo Kerem Bürsin, a pesar de su separación con Hande Erçel, sigue demostrando un profundo respeto y admiración por ella. Hemos explorado las posibles razones por las que muchos fans creen que la considera la reina indiscutible, tanto por su talento y éxito como por la conexión especial que compartieron. Y hemos recordado el impacto que su romance tuvo en sus carreras y en la industria del entretenimiento turco. Ahora quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin sigue sintiendo algo por Hande Erçel? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? ¿O piensan que es mejor que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. Y no olviden compartir este vídeo con sus amigos, familiares y con todos los fans de Kerem y Hande que conozcan. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles lo importante que es su apoyo para este canal. Si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Tenemos vídeos nuevos cada semana, llenos de salseo, chismes y noticias de farándula turca. No se los pierdan. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. *** ampliación de la noticia a 1600 palabras, ***. Pero esperen que aún hay más salseo. Porque si pensaban que nos íbamos a quedar solo con la superficie, se equivocan. Vamos a bucear aún más profundo en este océano de especulaciones y a analizar cada detalle, cada matiz, que nos ayude a entender por qué esta pareja, a pesar de su separación, sigue siendo tan relevante en el mundo del espectáculo turco. Para empezar, retrocedamos un poco y analicemos el contexto de su relación. Sen Kalkap no fue solo una serie de televisión, fue un fenómeno cultural. La historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, interpretados magistralmente por Hande y Kerem, resonó en audiencias de todo el mundo. Pero más allá del guión, la magia residía en la química palpable entre los actores. Esa chispa que veíamos en la pantalla no era solo actuación, era algo más real, algo que conectaba con el público a un nivel emocional.
Y esa conexión se trasladó a la vida real. Su romance, confirmado meses después del inicio de la serie, fue recibido con júbilo por los fans, que los veían como la pareja perfecta. Sus fotos juntos, sus declaraciones de amor, sus viajes y aventuras eran compartidos y celebrados por millones de personas en todo el mundo. Crearon una legión de seguidores leales que los adoraban y que creían fervientemente en su amor. Pero como ya sabemos, la vida real no siempre es como en las series de televisión. Las presiones de la fama, las agendas apretadas, las diferencias personales. Todo eso puede afectar a una relación, incluso a la que parece más sólida. Y así fue como, después de poco más de un año de romance, Kerem y Hande anunciaron su separación. El golpe fue duro para los fans, que no entendían qué había pasado. Las teorías sobre los motivos de la ruptura eran infinitas. Algunos decían que era por culpa de la presión mediática, otros que era por diferencias en sus personalidades y otros, los más maliciosos, apuntaban a terceras personas. Lo cierto es que nunca se supo la verdad, y tanto Kerem como Hande se mantuvieron herméticos al respecto. Sin embargo, a pesar del silencio, el interés en su relación nunca decayó. Al contrario, se intensificó. Los fans, aferrados a la esperanza de una reconciliación, comenzaron a analizar cada movimiento de los actores, buscando señales, pistas, indicios que sugirieran que todavía había algo entre ellos. Y aquí es donde entran en juego las redes sociales, ese campo minado de interpretaciones y especulaciones. Cada me gusta, cada comentario, cada fotografía era analizado con lupa, buscando mensajes ocultos, indirectas, guiños que pudieran confirmar sus sospechas. Por ejemplo, hubo un periodo en el que Kerem comenzó a dar me gusta a publicaciones de Hande en Instagram con cierta frecuencia. Esto, que podría parecer un gesto insignificante, fue interpretado por muchos como una señal de que todavía sentía algo por ella. Está demostrando que sigue pendiente de ella, no puede olvidarla, hay esperanza, eran algunos de los comentarios que inundaban las redes sociales. Además, se rumoreó que Kerem había intentado contactar con Hande en varias ocasiones después de la separación, aunque ella se había mantenido distante. Algunos fans incluso afirmaron haberlos visto juntos en secreto, aunque nunca hubo pruebas concluyentes al respecto. Pero más allá de las redes sociales, lo que realmente alimenta la especulación es la forma en que Kerem habla de Hande en las entrevistas. Aunque siempre se muestra respetuoso y discreto, sus palabras denotan un gran cariño y admiración. Nunca la critica, nunca la desprestigia, siempre la elogia y destaca sus cualidades. Y es aquí donde entra en juego la teoría de la reina indiscutible. Para muchos fans, la forma en que Kerem se refiere a Hande revela que la considera una persona especial, una mujer excepcional que ha dejado una huella imborrable en su vida. ¿Pero por qué la considera la reina indiscutible? ¿Qué es lo que hace a Hande tan especial a los ojos de Kerem? Podríamos empezar por su talento. Hande Erçel es una actriz versátil y talentosa que ha demostrado su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Desde la inocente y soñadora Eda YLDZ hasta la ambiciosa y calculadora Azalen Siyainzi Perla Negra, Hande ha sabido ganarse el corazón del público con su carisma y su entrega. También podríamos hablar de su belleza. Hande Erçel es considerada una de las mujeres más bellas de Turquía. Sus rasgos exóticos, su mirada penetrante y su sonrisa encantadora la han convertido en un icono de belleza y en una de las actrices más solicitadas por las marcas y los diseñadores. Pero más allá de su talento y su belleza, lo que realmente hace especial a Hande es su personalidad. Es una mujer fuerte e independiente, trabajadora y con una gran sensibilidad. Es una defensora de los derechos de los animales, una activista social y una inspiración para muchas jóvenes que la ven como un modelo a seguir. Y es posible que Kerem Bürsin, que ha tenido la oportunidad de conocer a Hande de cerca, haya visto todas estas cualidades en ella y que, por eso, la considere la reina indiscutible. Quizás admira su talento, su belleza, su personalidad, pero también su fuerza, su independencia y su compromiso con el mundo. ¿Pero significa esto que todavía está enamorado de ella? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta, como siempre, es incierta. Podría ser que Kerem simplemente sienta un gran cariño y admiración por Hande como amiga y colega. Podría ser que valora la experiencia que compartieron juntos y que guarda un buen recuerdo de su relación. Pero también podría ser que en el fondo todavía sienta algo más. Podría ser que la separación le haya hecho darse cuenta de lo importante que era Hande en su vida y que la eche de menos.
Podría ser que a pesar del tiempo y la distancia, siga habiendo una conexión especial entre ellos. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande volverán a estar juntos. Pero mientras tanto los fans seguirán especulando, buscando señales y aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Y es que, como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y en el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, parece que esas cenizas siguen ardiendo. Así que, mis queridos chismosos, manténganse atentos, porque esta historia aún no ha terminado. Y yo, como siempre, estaré aquí para contarles todos los detalles. Hasta la próxima.